Listísimos. Bueno, pues vamos a dar el inicio a este espacio. Y ahorita en esta ocasión va a ser panel de discusión con el motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. Y en este caso quisimos hacer algo diferente. Mi nombre es Tania Cruz. Tenemos en esta ocasión invitada a la psicóloga Janet y a la psicóloga Daniela Benítez. La psicóloga Janet, pues tiene ya, tanto como la psicóloga Daniela, tienen pues vaya bastante recorrido en el área clínica, trabajando con mujeres, hombres, en general personas, ¿no? Personas que de alguna manera se empiezan a cuestionar todo aquello lo que le acontece en la vida cotidiana. Entonces, en este sentido, no solamente vamos a estar en Zoom, vamos a estar también lo vamos a poner en el YouTube, ¿no? Después de que grabemos este panel, para que sepamos quiénes somos. Entonces, para que no te quede la idea, es que preguntaba un poco la psicóloga Daniela Benítez si ya nos están viendo en Televisa San Ángel o en algún lado. Bueno, después de esta pequeña broma, pues vamos a dar inicio. Los motivos, ¿por qué estamos hablando de malestares femeninos y no otra cosa? Bueno, basados en nuestra práctica clínica, que tiene muchas referencias y principios desde el psicoanálisis, estamos planteando la línea del malestar, un malestar femenino que venga a plantear lo imposible, lo no dicho, lo que se tiene que volver a reinventar, ¿no? Estas circunstancias que de alguna u otra manera le permiten en este sentido a un aspecto social o a un aspecto propiamente personal de la mujer, eh, vamos a dejarlo en ese sentido, en un ámbito de la salud mental para poder abordarlo. Todos estos acontecimientos que nos han de alguna manera surgido eh, dentro de lo laboral, dentro de la maternidad, en general estos aspectos de la vida cotidiana, de lo que le permite a una mujer estar o no estar con algunos cuestionamientos y cómo hacerle afrenta a ello que va pasando en el día a día. Entonces, un malestar femenino no es porque también haya malestares masculinos, pero queremos hacer como este salto, ¿no? Vamos a tratar de elaborarlo porque los venimos pensando como en esta particularidad. Les comentaba previamente a mis compañeras cuando empezamos a pensar un poquito este panel, eh, que la idea de lo femenino en estas construcciones de la salud mental, planteaba por ahí que decía, bueno, es porque lo masculino siempre ha sido lo dogmático, lo establecido, lo normativo, lo inquebrantable en ese sentido, dándole paso a lo femenino como, bueno, ¿y esto por qué enferma? ¿No? ¿Y esto por qué surge de esta manera? ¿No? ¿Por qué no lo podemos, por qué no pueden tener estas brechas? Vaya, lo femenino en ese sentido y en otros puntos que nos van a compartir tanto la psicóloga Janet como la psicóloga Daniela, en este sentido, marcar una diferencia, pero no solamente alzando la voz y decir, es que nosotros somos diferentes, pero también iguales. No, tenemos matices, hay construcciones que nos van planteando y que van siendo necesarios en esa diferencia, pero también por el otro lado, ¿no? Que en algún momento reinventemos lo ya establecido. Sin otro, vaya, sin extenderme mucho, es más bien como la línea que hemos estado pensando, ¿por qué malestares femeninos? Entonces voy a ceder la palabra, ¿no? A la psicóloga Janet para que nos empiece a dar como que un bosquejo de cómo ella viene elaborando estos puntos centrales. Antes de darte la palabra, Janet, nada más recuerda un poquito, ¿cuáles van a ser nuestros puntos medulares de esta conversación, de este panel? La pertinencia del malestar subjetivo, la particularidad de este cuerpo femenino, los avatares laborales y exigencias sociales y las dificultades del armado de las identificaciones femeninas. ¿Ok? Entonces, esos van a ser como que los puntos para que nos vayan acompañando y en su momento, cuando ya
subamos esta grabación de Zoom a YouTube, tengan un poquito claro de cuáles van a ser nuestros referentes, por qué lo estamos mirando de esta manera. Adelante, psicóloga Janet, compártanos un poquito de esto que viene planteándose. Tu audio, eso. Listo. ¿Qué tal? Gracias. Pues buenas noches. Antes que nada, gracias por este espacio para compartir. Por ahí no es una actividad que hubiésemos planeado con muchísimo tiempo. El tema da para muchas cosas, para desmenuzar. Incluso cada uno de estos 4 temas que en lo que zanjeamos la situación, cada uno de estos temas da para conversaciones, para exposiciones, para desenvolver muchas cosas en ese sentido. Pero en sentido estricto, la fecha, a lo que convoca más es a hablar, es a participar, ¿no? Es a poder expresar aquellas cosas que continúan siendo parte de la lucha, aquellas cosas que se han logrado, aquellas cosas que faltan, aquellas cosas que están nublosas, aquellas cosas que no se alcanzan a percibir eh, del todo claras en torno a todas estas cuestiones que se dan, todas estas circunstancias que se dan en esta lucha femenina. El tema que escogimos el día de hoy tiene que ver con los malestares femeninos. Esa palabra malestar dentro del psicoanálisis tiene bastantes connotaciones, es amplia. Hay un texto por ahí al cual recurrimos mucho, el malestar en la cultura, y de lo que nos viene hablando es que esta sensación del malestar que se traduce en inconformidad, desazón, estas formas de estar que no están plenas, completamente a gusto en esta felicidad absoluta que a veces ilusoriamente andamos por la vida buscando. Esta palabra malestar lo que nos viene a recalcar dentro de estas enseñanzas de este texto es que son inevitables, ineludibles. Entonces, a mí me parece muy interesante abrir la temática dentro de nuestro campo profesional, que es la salud mental, acerca del malestar, porque si es algo ineludible, hay que saber, hay que saber, en cierto sentido, saber hacer con él. Y hay que también, dentro del campo clínico y de la salud mental, diferenciar un montón de cosas que son pertinentes dentro de todas estas circunstancias que se dan. Como por ejemplo, un malestar no es lo mismo necesariamente que un sufrimiento. Un sufrimiento no es lo mismo necesariamente que un síntoma. Y un síntoma, cuando lo tenemos, no es necesariamente una condición patológica. Entonces, cuando nosotros pensamos estos temas femeninos, aquellas cosas, esos temas que surgen cuando se acerca la fecha, cuando se nos remueve a nosotros todas estas inquietudes que tienen que ver con nuestra posición en el mundo social, con la relación con nuestro cuerpo, ¿con qué otras cosas íbamos a abordar? Bueno, todas estas normativas, las normativas con respecto a qué es una mujer, cómo se debe de comportar, qué es incluso a veces lo que puede o no puede disfrutar, todas estas cosas que se van dando culturalmente tienen 2 aristas. Una arista que puede ser que es social, que tiene que ver con todas estas cosas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia y en lo que también todas estas movimientos han tenido injerencia para movilizar un poco, y también una parte singular, una parte que es personal. Entonces, hablar de la mujer y hablar del lugar que tiene en la cultura, primero, antes que nada, es dar ese espacio a que la mujer se escuche, a que las mujeres podamos externar aquellas cosas dentro de nuestro habitar en el mundo que son incómodas, que necesitan movilizarse. Y cuando la palabra no alcanza, cuando no somos escuchados,
cuando hay mucha represión, entonces ahí se pueden devenir otro tipo de circunstancias en donde la salud mental puede estar comprometida, en donde estos malestares alcanzan ciertos niveles más difíciles de sobrellevar. La historia de la salud mental, la historia del psicoanálisis bien nos lo va mostrando, la dinámica con la histeria y con todas estas nuevas afecciones que se han venido movilizando y mostrando en estas nuevas etapas. Entonces, hago todas estas distinciones porque si el malestar es ineludible, entonces tenemos que saber hacer con ello y saber hacer frente también a ciertas diferencias. Pero a veces también culturalmente, todos estos malestares, todas estas formas de expresión a través del cuerpo, de la palabra, del afecto, pueden ser malinterpretadas y posicionar todo dentro de lo patologizante, de la enfermedad, de lo que está fuera del lugar. Y todas esas cosas van dando todo un círculo para que todos esos malestares vayan creciendo y convirtiéndose en cosas mucho más difíciles e insatisfactorias. Tenemos los puntos sociales, tenemos los puntos individuales. Esas cosas también se muestran mucho en relación con el cuerpo. Otro de los malestares que se presentan mucho en la clínica dentro de lo femenino tiene que ver con la relación con el cuerpo. Dentro del psicoanálisis nosotros vamos desenvolviendo a partir de 3 registros, los 3 registros de Lacan, 3 formas, 3 cuerpos, el cuerpo simbólico, el cuerpo real y el cuerpo imaginario. El cuerpo simbólico es aquello que culturalmente a través del lenguaje se va normativizando. El cuerpo imaginario tiene que ver con todas esas, vaya la redundancia, imágenes mentales que queremos o que pensamos que van a solucionar, por ejemplo, nuestra existencia si nosotros alcanzamos alguna estética particular, algún lugar. Y el cuerpo real tiene que ver con aquellas circunstancias que parten del organismo y que parten también de los afectos y de la subjetividad, pero que tiene que ver con aquello que toca el cuerpo. En el cuerpo particularmente se nota también mucho esta injerencia social acerca de cómo se debe de ver, cómo se debe de mostrar o no mostrar el cuerpo, qué gustos deben de ser. Y vemos también cómo hay una parte individual que se puede ir alienando con ciertos símbolos o dándoles un significado prioritario por encima de la propia subjetividad o la propia experiencia de vida. Y cómo se puede ir mezclando todos nuestros componentes psíquicos para hacer imágenes mentales verdaderamente duras, verdaderamente exigentes, verdaderamente desgastantes, o cómo también todos estos efectos del cuerpo los podemos ir malinterpretando como en un interés de dar un placer al otro por sobre ir ubicando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras experiencias, aquello que para nosotras como mujeres va a ser lo que nos haga sentir plenas, lo que nos haga sentir dichosas en la vida, tomando en cuenta que va a haber siempre malestares, que va a haber siempre diferencias, va a haber siempre hasta cierto punto conflictos en el sentido en estas diferencias de opinión que nos van a permitir no estar en ese oasis de placer, porque ya alcanzamos lo que nosotros queríamos o lo que nosotros sentimos adecuado a nuestra vida como mujeres.
Otra de los grandes retos, por ejemplo, que se vienen a la clínica con respecto a estas dificultades dentro de lo femenino, tiene que ver con aquellas cuestiones laborales, con cómo también buscamos y luchamos y nos esforzamos por ciertos papeles de igualdad, en donde también hay ciertos matices dentro del cuerpo femenino, dentro de la estructuración, en donde socialmente habrá que hacerles un lugar y hasta la fecha, por ejemplo, lo que me ha tocado escuchar en la clínica es que en ese punto todavía nos falta mucho por construir como sociedad. Todavía hay muchos lugares que no tienen un apoyo pertinente eh, para las mujeres embarazadas, mujeres en lactancia. Estos permisos, estas incluso opiniones que se pueden dar a los trabajos, esas oportunidades todavía no se alcanzan a observar plenamente equitativas y hablando también en un sentido equitativo, considerando también ciertas diferencias y particularidades de cada sujeto, de cada persona. Y pues bueno, y para abordar el último punto que teníamos previsto y ceder un poco la palabra para continuar el diálogo, acerca de estas identificaciones femeninas, a mí me parece algo muy interesante y me parece algo que esta fecha eh, conmemorativa, esta fecha eh, venía, por ejemplo, de una reunión de puras señoras. Y me da mucha ternura ver cómo también se van abrazando, se van diciendo cosas bonitas. Hay cosas, de repente escucho una señora llamarle la atención a otra eh, por estarse felicitando, ¿no? Y con todas estas circunstancias que a veces escuchamos con respecto a la fecha. Eh, por supuesto que hay sentidos profundos, pero es bien interesante ver cómo se va haciendo cierta unidad o cierta forma de identificación en cierta lucha, en cierto reconocimiento a la otra persona con el lugar que le da y el lugar que le puede dar también desde lo femenino, con sus particularidades de ver la vida, de sentir, de aportar al mundo humano. eh, Todos esos sabores que la mujer puede aportar en el ser humano, ver también cómo las mujeres pueden en esta fecha apoyarse, regalarse palabras de aliento, de apoyo, reconocerse, a pesar de que la mujer, como bien dijo la psicóloga Tania al inicio, a diferencia, por ejemplo, del hombre, que es un tanto más marcado, la dirección de su deseo, la mujer puede ser mucho más diversa, mucho más heterogénea. Eh, Dentro del campo de la mujer, de los campos de sus posibilidades de vida, de poder, mientras se va emancipando de estos lugares forzosos sociales, dentro del abanico de sus posibilidades, poder ser madre, poder no serlo, poder ser esposa, poder no serlo, poder ser profesionista en casi todos los campos, que se pueden ahorita con sus dificultades, con sus luchas por venir. eh, es bonito. Es bonito también que haya días que nos recuerden que a pesar de que no somos ni iguales a los hombres y ni siquiera iguales entre nosotras mismas, hay cosas que tienen sentido resaltar, cuestionar y por ejemplo, y con respecto a los malestares, por eso me pareció muy interesante, muy pertinente también el nombre, porque son pocos los cambios sociales que se dan sin que previamente se dé un malestar. Y si bien las mujeres a lo largo de la historia de la lucha, la historia es muy amplia, ¿no? La historia de la civilización es muy amplia. Pero a lo largo
A lo largo de la lucha han habido diversas posiciones, existen todavía dentro del mismo movimiento diversas posiciones. Yo creo que lo más relevante es la escucha y que no ha habido ningún cambio social sin que haya un malestar primero. Por eso, los malestares, más que algo para erradicar, es algo para escuchar. Y por eso también parte de estos movimientos buscan cierto malestar, porque a veces también, porque es necesario para hacer movimientos sociales, pero también cuando se cruzan esos malestares, junto con los malestares individuales, subjetivos, más allá de aquello pertinente para la sociedad, para mostrar a la sociedad, pues se pueden hacer muchas cosas muy diversas, desastrosas, interesantes, cuestionables. Bien, se ha dado la palabra, compañera Daniela. Muchas gracias, psicóloga, Janet. Sí, le damos la palabra a la psicóloga Daniela. Hay muchos puntos. Le comentamos a los que nos están acompañando. Las participaciones van a ser al final. Espero, no importa que estén viajando, manejando. Si tienen algo que compartirnos de lo que vamos planteando, será muy enriquecedor para seguir pensando en conjunto. Psicóloga Daniela. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Ando un poquito ronca, así que de repente hace rato me preguntaban por qué no hablaba tanto, pero era porque estaba guardando mi voz. Y pues bueno, primero que nada, igual que la psicóloga Janet, pues agradecer la invitación. Espero que pues los puntos que vayamos desarrollando por aquí les permitan pensar y repensar el tema de lo femenino. Creo que es súper relevante cómo va jalando Janet el tema de los malestares. Creo que en esta época es muy común que se tienda al no sentir, al buscar este pequeño interruptor que apague. em, por una parte el displacer, por otro lado la insatisfacción, que aunque suenen similares no son las mismas, no es la misma cosa. Sin embargo, y eso justo es de lo que a veces comparto en la clínica, el malestar también trae de fondo un mensaje, algo que dice que no anda, que no encaja y que al final también, jalando un poquito el tema del psicoanálisis con Freud, habla mucho del cómo nos insertamos en lo social, en lo cultural y de alguna manera esta entrada a la sociedad y al mundo también genera pues cierto choque o cierta ruptura y que es inevitable ese malestar y que también puede ser algo muy significativo para empezar a explorar, más que para callarlo, para tener la curiosidad por saber de dónde surge y cómo se ha construido, ¿no? Al final creo que si vienen como, am, como el tema de estas ideas que se tienen generales sobre el éxito, sobre cómo se debe de estar bien y que dentro de las principales cosas que hacen ruptura es cuando no se cumplen, cuando estos ideales no se alcanzan, cuando no podemos poner una palomita en el checklist de lo que nos han dicho que es correcto. Y creo que eso también dice mucho sobre diferentes espacios. En la clínica escuchamos sobre lo que no anda en el trabajo, con la pareja, incluso con el mismo cuerpo y las enfermedades físicas que se manifiestan, que no tienen un origen plenamente biológico u orgánico, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante resaltar por qué elegimos los malestares femeninos como antesala para aperturar el día de hoy como conmemoración al 8 de marzo y se introduce el malestar de manera generalizada porque esto aplica en diferentes etapas de vida, incluso en la infancia, y que va justo marcando la necesidad de ir explorando terrenos que posiblemente antes no se hubieran empezado a explorar, ¿no? En términos del cuerpo,
híjole, hay mucho que decir. Me parece que el cuerpo femenino a lo largo de la historia ha sido presa de muchas cosas. El tema del tabú se ha asociado en ocasiones con fragilidad. Creo que en algún momento leía que el tema de los Juegos Olímpicos no se les permitía a las mujeres acceder a ciertas cosas en algún momento cuando se dieron inicios por temor a que eh, pudieran quedar estériles, ¿no? Entonces, digo, algunas concepciones imaginarias que se elaboraban en lo social y en lo cultural, que asociaban mucho el tema del cuerpo femenino con fragilidad o con poca resistencia. Cuando pensamos en el cuerpo femenino también hablamos de reproducción, me parece. También lo asociamos como una parte estética o bella. Creo que si hay algo, incluso en la parte de las artes está muy socorrido el cuerpo femenino, ahí está la Venus del Nilo. Sin embargo, creo que el cuerpo significa mucho más que un aspecto biológico. Lo pensamos en un término simbólico que es como donde se inscriben em, muchas formas de relacionarnos con el mundo, cómo eso externo nos atraviesa, cómo lo escribimos, cómo le damos un lugar. Y pensando también en el mismo terreno psicoanalítico, yo lo compartí en algún momento sobre el goce femenino. Creo que Lacan abre una diferencia sobre la manera en la que ciertas satisfacciones se inscriben en el cuerpo de la mujer y creo que eso marca la relevancia entre diferentes como recorridos sobre el tema de la imagen corporal, que aparece mucho en el tema de la pubertad. Yo lo noto con jóvenes, tanto varones como mujeres en la entrada a la pubertad tienen este desconocimiento del cuerpo, pero sí he escuchado en la clínica que es mucho más marcado en el lado femenino con las mujeres, en este rechazo, en comparar el cuerpo con la norma social de la época, por ejemplo, ¿no? Con los estándares o estereotipos de belleza, de lo que es correcto y bonito para la mujer. Y luego viene también el punto de la maternidad, que es como para aquellas mujeres que han elegido explorar este rumbo también, está atravesado por muchos decires del deber ser, de una buena madre, ¿no? Y seguido de esa frase vienen centenares de informaciones para la mujer sobre que se va como singularizando dependiendo de la cultura, del contexto social y de la ideología o la mitología familiar, lo pienso así, ¿no? Pero que también nos atraviesa de un modo indudable y el tema de la sexualidad de la mujer que se asocia con el tabú, ¿no? Digo, anteriormente hay cada vez más profesionales en sexología que hablan sobre el erotismo, sobre la autoexploración y de repente estos temas socialmente todavía hacen ruido, escucharlos a nivel público en el tema del tabú, de lo que implica el placer o el goce femenino. Creo que hay un punto como muy relevante sobre la peculiaridad incluso en la que se recorren las satisfacciones en el cuerpo, el cómo siente. Por ahí hay preguntas dentro del marco del psicoanálisis como, ¿qué es lo que quiere una mujer o qué es una mujer? Yo agregaría es cómo siente una mujer, porque el sentir también tiene un matiz diferente a otros sentires. Creo que es importante sobre esto que les comentaba al inicio sobre cómo se inscribe, ¿no? Porque se asocia mucho con el sentir, ¿no? En cuanto a los avatares laborales y las exigencias sociales, creo que el discurso común de esta fecha y la idea de la lucha habla mucho sobre espacios, creo que ayer lo platicábamos nosotras, espacios que no han sido construidos porque se habla por un lado en alguna época de la definición de la mujer como buena madre o buena esposa. En este momento se anexa el crecimiento profesional
Y lo realmente fuerte o intenso para, para la mujer es, sí, pero sin dejar lo otro, ¿no? O sea, en lo otro también tiene que haber perfección, también tiene que salir al 100%, aunado a la parte del crecimiento como profesionista y el desarrollo personal en esta área. Creo que, digo, son cosas que se van empezando a romper y que empiezan a abrir una brecha sobre el tema de lo masculino también, porque esto abre ideas sobre las nuevas masculinidades, sobre cómo se reinserta el varón en este tipo de manifestaciones. Y eso también me ha tocado ver en el espacio clínico, em, mujeres en esta especie de, dicen ellos, en la búsqueda de acuerdos sobre, sobre las labores domésticas, ¿no? Entonces, en algún punto yo reflexionaba que en la mujer eso no es como un, bueno, en algunas mujeres no puedo generalizar tampoco, pero en algunas es como si fuese en automático, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer en la parte doméstica, ¿no? En cambio, para el varón sí es como, es reeducar, dicen algunos, ¿no? Volverles a mostrar cómo se pueden reinsertar en la parte doméstica. Y para algunas mujeres de la época es bastante tedioso, porque si es como, es que ya debería saberlo. Y sí es, a mí me hace un poco de ruido porque no, o sea, tienes que entender que lo masculino también se está reeducando en la medida en la que lo femenino también se va transformando. Y esto es un punto de ir y venir y que en ocasiones las mujeres perdemos de vista, ¿no? Em, tenemos a veces muy poca paciencia para transmitir algunos puntos a la parte masculina y para ver si esto se puede reformular o transformar. Y también aparecen cada vez más por estas exigencias en el espacio clínico, pues, agotamientos o extravíos. Preguntas que antes tal vez no se cuestionaban como ¿para quién estoy viviendo? Eh, ¿Qué es lo que realmente quiero? Esto que me he dicho que es, por ejemplo, hay mujeres que están en la década de los 30 y están como tengo que ser madre, pero en ningún momento se detienen a sí quiero serlo. O sea, a veces vienen como pequeños cuestionamientos o rupturas que se tienen que reformular para volver a reincluirse en el mundo, me parece, ¿no? Entonces, y para lo último que comentábamos sobre las identificaciones femeninas, me parece que la parte masculina a lo largo de la historia y como modelo de cultura ha estado mucho más trazado, mucho más claro en ocasiones. Y ahorita todos estos movimientos respecto de lo femenino han dejado como un lugar en construcción. No hay todavía algo consolidado, un poquito sobre lo que Janet decía, incluso pensando en la política pública, pensando ayer creo conversábamos sobre, ajá, te tienes que reincorporar después de la maternidad de los 3 meses y dónde dejo al bebé, ¿no? O sea, hay cosas en lo social que todavía no están instauradas para las exigencias actuales de la mujer, porque si es como, ok, si te pido que te reingreses, te reincorpores, labores, pero socialmente no se han establecido medios ni caminos para que tú puedas cumplir esas expectativas y que eso o estas exigencias a veces en el entorno laboral, sin que esto merme también o te cobre una factura alta sobre tu propia salud y bienestar emocional. Entonces, andamos como en estos extravíos y estas identificaciones. Me gusta mucho, por ahí lo llevaban sobre el tema de algunas ideas que aparecen como discursos en algunas mujeres sobre soy tóxica o a lo mejor el tema de los celos, ¿no? Yo lo llevé más por el tema de las dificultades que hay para asirse de algo sobre la identificación, porque sí, es un asunto ahorita que está como apenas en proceso de rearmado. Y muchas mujeres de la época estamos en varios espacios sobre redefiniendo estos significados. Por ejemplo, el tema de la maternidad. Yo soy madre, en este caso sí ha sido como
reconstruye la maternidad porque esa idea de maternidad anterior ya no encaja con las nuevas, no solo con las nuevas elaboraciones, sino, sino también con lo propio, con el lugar que yo le quiero dar a eso en mi vida, ¿no? Entonces, creo que sí hay, a veces nos dejan a las mujeres con dos caminos, el de volver a seguir los mismos modelos o elegir seguir el camino propio, pero también como hay cosas que no están del todo consolidadas, cuando se empieza a avanzar hacia lo propio, se empiezan a ver también incluso cuestionamientos del, híjole, no está bien, o no es una buena madre, o por qué trabaja tanto, ¿no? O en todo caso, por qué no trabaja, ¿no? Entonces, me ha tocado en la época también recibir en el espacio clínico mujeres que se avergüenzan de querer ser madres y dedicarse a la labor doméstica únicamente, porque lo cultural en la actualidad es el lugar de la mujer tiene que estar trazado sobre el crecimiento profesional y esta tan sonada palabra del empoderamiento. Y eso deja esta idea del solo ser madres y dedicarse a la labor doméstica como si fuese algo inapropiado. Entonces, sí, la pregunta que a veces hay que trazar, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo eso que vayas incluso en contra de algunos discursos de la época? Entonces, me parece que sí hay mucho sobre lo que se genera alrededor de lo femenino en el tema como de esta dualidad de angustia y libertad, ¿no? Porque entre más parecemos emanciparnos de algunas identificaciones impuestas, parece que también se asocia con más procesos de angustia, con más dificultades para habitar el mundo desde el lugar femenino, ¿no? Y con eso último cierro. Muchísimas gracias. Creo que también nos compartes varios puntos que nos van a servir como punto de anclaje, pero antes de empezar a detenernos en algunas cosas que tanto ahora compartes junto con Janet, voy a darle la bienvenida también a la psicóloga Yuri, que por ahí ya se incorporó con nosotros, ¿no? Entonces, para cederte la palabra, Yuri, y nos puedas compartir algunas reflexiones, algunas cosas que antes de iniciar bueno, no iniciar, pero sí darle seguimiento a estas reflexiones que en lo individual y en el trabajo clínico hemos estado pensando sobre los malestares femeninos. ¿Estás por ahí, Yuri? Yo la veo conectada, pero no sé. ¿Me escucha? Ya, ahora sí, ya te Buenas escuchamos. noches. Vemos, pero sí te escuchamos. Perdón, pero Sí, ahora es que que tengo todo sale en las multitasking. redes es escucho, pero no juzgo o algo por el estilo, así me sentí ahora. Bueno, te cedo la palabra, Yuri, listo. Anda. Ay, ¿qué me pasó? ¿Me escuchas? Sí, nada más no te vemos. Sí, es que no sé, no puedo activar o sea, quiero activar mi cámara y se va. No sé a dónde, Ok, pero nada más dice Zoom. no importa, cuando se pueda, pues ya te veremos. Mientras tanto, con tu melodiosa voz y hermosísima nos acompañará. Ah, déjame intentar otra vez, espérame. Aquí vamos. Sí, ¿no me ven todavía? Ah, ya, creo que ya me veo. Ya me veo a mí misma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estoy escuchando a las psicólogas, a las compañeras, hablar sobre este tema de lo femenino. Creo que hay muchos, como lo han comentado, hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿no? Sería muy una por la información, mucha información que existe, eh, y sobre todo porque, bueno, desde nuestro campo es, como lo dice uno de los puntos, ¿no? Es subjetivo y la cuestión subjetiva pues es muy particular. Entonces, esa forma de escucharlo, como bien lo dice la psicóloga Daniela Benítez, de escucharlo desde lo particular, desde la clínica,
nos permite un poquito más un acercamiento de lo que está pasando con estos malestares en lo femenino, ¿no? Y en lo femenino bueno, yo no tengo mucho, digamos que experiencia con mujeres, mi clínica es infantil, entonces tengo más experiencia en las mamás, que no siempre podemos nosotros decir, bueno, cómo abordar lo femenino en estas mamás, que mucho creo que de la parte más de malestar, como se menciona, es de qué pasa con los hijos, qué pasa con esta responsabilidad, este sentimiento, esta forma de ser mamá, pero al mismo tiempo de ser profesionistas. Entonces, puedo hablar yo desde ese lugar donde las mamás ahorita se están haciendo cuadrículas, porque la mayoría de los que nosotros trabajamos con niños, ese es uno de los conflictos. ¿Por qué mi hijo está teniendo muchas dificultades en lo escolar? ¿Por qué no, mi hijo no me hace caso? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué parece que tengo unos demonios en casa? Entonces, creo que una de las cosas que se está ahorita analizando mucho y existe mucha información de, bueno, qué es lo que sucede con este cambio de cómo educar a los hijos, cómo ser mamá, cómo ser papá, pero sobre todo estas mamás que en ocasiones como que pierden la brújula, ¿no? Una mamá me decía, yo creo que yo soy la que necesita ayuda, ya me voy a meter la próxima semana, decía, la próxima semana me meto a terapias porque me urge. Entonces, cuando ya lo invasivo precisamente de este trabajo profesional, empresarial, cosa que antes no existía, las escucho hablar de los permisos de maternidad, de las mismas igualdad, y es un punto muy delicado porque mientras unos pelean por la igualdad, pues para pelear por una igualdad se requiere, para mí, se requiere hablar precisamente de dónde queda ese lado, ¿no? Ese lado de lo femenino, ¿no? ¿Dónde va a quedar el lado de la maternidad? ¿Por qué? Porque hay estereotipos, por supuesto, ¿no? Sin dar por menos el trabajo del hombre, pero el hombre es eh, muy trabajador desde años, y es así como se ha visto siempre, ¿no? El sustento de la casa, pero que él no está en la responsabilidad de él educar, tratar, cuidar, mantener y sostener a una familia. Entonces, si partimos de eso, bueno, es una brechota mucho más extensa de decir, bueno, realmente cuáles son los movimientos que se están viendo, ¿no? Si esta igualdad se va a llevar, ¿no?, por delante la maternidad, yo creo que pues está mucho en juego los cambios sociales en relación a la mujer, los cambios en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que son puntos muy importantes y que la labor de los psicólogos, de las psicólogas, es precisamente escuchar, ¿no? Escuchar dónde está ese conflicto, tanto interno como social, para que le podamos dar pues eh, una guía más que nada en cuanto a lo que se sabe, ¿no? De lo familiar y a lo que se sabe por este lado que menciono yo de los hijos, porque puede cambiar la época, puede cambiar el discurso, puede cambiar estas exigencias laborales, pero un menor no cambia, un infante no cambia, él lleva su proceso, su propio proceso, desde la gestación hasta todo la madurez que representa para llegar pues a ser un
un hombre o una mujer de sociedad. Eso no para, pues. Entonces, ahí hay mucho, mucho también que abordar, ¿no? Pues bueno, creo que abriste es como que el parteaguas esencial, ¿no? ¿Cómo se pregunta a una mujer? ¿Cómo empieza a cuestionarse algunas circunstancias, ¿no? Y en qué lugar lo van a colocar? Si únicamente en la queja, en el cuestionamiento de este sentido personal, como bien lo plantea esta mamá, ¿no? De, bueno, creo que voy a ir yo a terapia, creo que das esa entrada, me, perdón, pero siempre se me ocurren cada broma, pero como tributo, ¿no? Si las circunstancias no mejoran, voy yo, ¿no? O sea, creo que en este caso, ¿no? Es una entrada en muchas ocasiones necesaria, pero sí me hacía como pensar y que podamos, vayan, ¿qué pueden ustedes en ese sentido de lo que van compartiendo? ¿Cuáles son los elementos o cuáles serían las cosas como ponerlas, empezar a poner como en este plano de cómo se cuestiona una mujer, ¿no? Ya Janet les decía, no, bueno, no se habla de sufrimiento, no, bueno, entonces tampoco es una queja, pero bueno, ¿qué la hace decidir llegar a una tensión, ya sea como madre, ya sea como una circunstancia de la vida cotidiana? Así como una mujer se cuestiona ese tipo de circunstancias? Y otro también, vaya, en ahorita lo retomaba un poco la psicóloga también, Daniela Benítez, en relación a estas nuevas formas o banderas, identificaciones ese es el lugar que requiere ahora una mujer, desde el empoderamiento. Ahorita mencionabas uno, ¿no? Y si bien vamos coincidiendo que es algo que se viene construyendo, algo que requiere una reelaboración, bueno, en algunos aspectos sociales, ¿cómo podemos pensar que ahora justamente, me quiero solamente detener lo del empoderamiento, ¿no? ¿Cómo ahora se sostiene que el empoderamiento puede ser una vía o una salida de estas circunstancias femeninas para poderle dar así puedo entender lo que me acontece? De esta manera es la vía que puedo darle solución. No sé si me doy a entender con ustedes, pero es como por un lado, desde donde se cuestiona una mujer y otro que ya dan los matices sociales de, esta es tu vía, esta es la que te ofrecemos para que tú puedas dar un cierto soporte, un lugar, a aquello que te acontece. No sé, si a ustedes les genera eh, un poco de ruido estos matices para que empezamos a iniciar esta conversación. Ya las tres, ¿no? Vienen compartiendo estas ideas de la particular y de la importancia del malestar, pero detengamos en estos puntos para la conversación en ese sentido. No sé si alguna de las tres quisiera, le hace ruido esta forma que les planteo desde el cuestionamiento, con este ejemplo que nos propone la psicóloga Yuri, o también la otra entrada, desde lo ya disponible ahora en la actualidad, denominado empoderamiento. Bueno, yo creo que la primera pregunta que haces, ¿qué nos lleva a cuestionarnos independientemente, en este caso del tema de las mujeres? Yo creo que lo que nos lleva a todos a cuestionarnos son ese abanico de posibilidades: malestar, sufrimiento, inhibiciones, síntomas. Yo creo que siempre es cuando algo no anda, cuando algo está rasposo, cuando algo no funciona, eh, que es lo que creo que es lo principal que nos lleva a cuestionarnos cosas. Eh, Ahora, la manera en que nos cuestionamos las cosas, eh, las oportunidades o las vías eh, que hay para solucionarlas. O sea, ¿qué tan abierto es el abanico? ¿Qué tanto cada persona puede ubicar como posibilidades? Pues ya también depende de
de cada estructura, de cada personalidad y de cada historia. Vaya, pueden haber personas con un tremendo, con un montón de cosas encima de estas incomodidades, de estos malestares, de estos síntomas, y que también está ligado no nada más a la exigencia social, sino también a las formas particulares en que cada subjetividad va asumiendo aquello que está afuera. Pero principalmente creo que aquello que nos hace de repente pararnos y decir, bueno, siguiendo el ejemplo de la psicóloga Yuri, que nos hace decir, bueno, si no es él, entonces voy yo. Tiene que ver con esto que no, pues que no cesa de insistir como algo rasposito, como algo que no, rasposito o descalabrante, dependiendo de la circunstancia de lo que estemos hablando, ¿no? Pero siempre por el lado de lo que no anda. Por eso hacía toda esta distinción al principio, porque luego a veces de un malestar o de un sufrimiento pasamos directamente a lo patológico sin dejar que se despliegue todas estas cosas que están inmersas en esos cuestionamientos que necesitamos también a veces estas malestares, estas inconformidades, a veces para movilizarnos. No quiere decir que si no nos cuestionamos nada, que todo esté de la mejor manera posible, simplemente pues como están las cosas, pues no nos ha convocado a ello. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Con relación al empoderamiento, pero antes de la otra, es que justamente tocas vaya, este planteamiento de cómo uno se cuestiona, cómo se cuestiona una mujer, porque vaya, a diferencia del cuestionamiento nos plantea malestar y el no cuestionamiento nos plantea patologización. No sé si, como que en esta idea, no, me quedé pensando un poco, no sé si coincida, no sé, la psicóloga Yuri o la psicóloga Daniela, como que en este matiz, porque justamente es eso, vaya, mm, en este sentir el malestar femenino, o si lo podríamos poner en estos avatares, se vaya, también van muy ligados a lo que nos puede permitir los aspectos sociales. ¿Por qué podríamos, vaya, me gustó es que el ejemplo de las maternidades y sobre todo porque coincido con la psicóloga Judy, que también trabajo más en el área clínica infantil o de adolescencias, que tenemos más acercamiento, pero son como que los primeros, son muy raras las madres que digan, vaya, y voy yo, ahora sí seré yo, Dios, el que realmente está planteándose algo de mi forma de proceder, algo de mi relación con mi hijo, algo de cómo he hecho todo este trabajo, vamos a ponerlo así, madre e hijo, ¿no? Para que yo diga, yo también, yo requiero, ya si lo ha pospuesto y todo esto, bueno, ese es otro acontecimiento, ¿no? En ese sentido, pero sí, vaya, el cuestionamiento, lo vengo pensando entre lo que vengo escuchando a las tres, en esa escucha particular para poder pasar a un plano de malestar, un malestar que nos permite elaborar otro tipo de recorrido. A diferencia de sí es cierto, pasan cuestionamientos, pero inmediatamente anclamos la patologización o diques sociales que nos dicen, va desde esta manera. Más o menos por eso iba como ligado también a esta forma de que se ha propuesto el empoderamiento como una parte resolutiva en algunos o en varios casos, ¿no? De que esa puede ser la línea para que esa mujer, ¿no? De esta manera que viene construyendo, ¿no? Su vida cotidiana y funcionamiento, ¿no? Le permita que esa va a ser la línea. No sé si me van siguiendo o coinciden conmigo, ¿no? ¿Qué cosas le incluimos? Vaya, como que para que estos puntos de malestar, cuerpo femenino, dice, algo nos brinda, no nos brinda solamente para redirigirlos al área
no solamente desde un aspecto social o un aspecto patológico, sino también en el replanteamiento de, bueno, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye eso particular en esa mujer? ¿No? En esa mujer que quiera involucrar de nueva cuenta una voz, una participación, en decir, yo me uno a este tipo de eventos, marchas, o como decías al principio, y en un conjunto de mujeres ya mayores y que puedan decir, hey, nos apoyamos, nos escuchamos, pero bajo ciertos matices. Daniela Benítez, ¿qué ibas a comentar? Me quedaba ahorita como repensando esta pregunta que decías de cómo se cuestiona. Creo que como en un sentido universal me cuesta un poco de trabajo dar una respuesta universal. Sí es cierto que de los matices de la época es como tender a, esta es la solución para la mujer, ¿no? El que se empodere, el que se libere, ¿no? Pero creo que sí hay algo importante en el aterrizar, porque, y lo voy a decir así como en el sentido llano del contacto con el otro, y me refiero al llano porque de repente en psicoanálisis tiene como que un matiz el término, pero sí es en la convivencia, en la interacción, en el encuentro con ese otro diferente a mí, ¿no? Y este otro puede ser hay mujeres, por ejemplo, que este llamado puede ocurrir a su ingreso a la maternidad. Hay mujeres a que ese llamado puede ocurrir en un cambio de etapa en la adolescencia, ¿no? Hay mujeres que ese llamado puede ocurrirle en un momento crucial que a veces las circunstancias o los azares le presentaron como ciertas complicaciones en su etapa de vida, ¿no? O incidentes a veces que pueden ser azarosos y que las llevan como a replantearse la idea, el cómo resolvía, el cómo interactuaba. Creo que el cuestionamiento no es, eh, y esto creo que es algo que mucho hemos nosotros señalado sobre, no es en, en singular en algunos aspectos, sino a veces es ir pluralizando, son las mujeres. Y creo que esa es la parte que a veces nos falla, el querer universalizar algunas respuestas para entonces universalizar los caminos o los recorridos a resolver, ¿no? Incluso en temas tan burdos o tan extensivos como los trastornos, es como la ansiedad. No, no es la ansiedad, pienso yo, son las ansiedades. Cada persona las habita. Incluso me ha tocado cuando les comento, sí, pero ¿cómo la sientes? Y el paciente así como, pues, la ansiedad, o sea, lo que dice allá afuera, la lista que hay, eso. No, no, no me refiero a lo que dice allá afuera. ¿Cómo sientes tú esa ansiedad? Descríbemela, nárrala, habítala, para que entendamos en qué se diferencia con ese significado colectivo y cómo se va aterrizando a lo que a ti te pudiera generar ese malestar, ¿no? Porque para ir rastreando mucho en la apertura a el malestar es este, ¿no? Tampoco es algo específico, una forma específica de padecimientos, ¿no? Creo que cada mujer habita sus dificultades hubo una chica que atendí que se me descolocaba una vez que tiene su primer acceso a la sexualidad y todo se le viene encima, o sea, empieza desconexión social, inhibiciones, y uno puede decir, es un tránsito cotidiano del desarrollo, pues, el acceso a diferentes espacios de vida, pero a esta chica fue como su quiebre, fue como esta ruptura con lo que había elaborado anteriormente. Y creo que ese cómo nos cuestionamos también tiene que ver con la propia historia de esa mujer. Eh, hay mujeres que pueden pasar una vida entera sin el cuestionamiento. Hay mujeres que pueden hacer ese cuestionamiento, etapas que uno podría considerar, esto es muy chiquito, ¿no? Como para lanzarte estas reflexiones. Sí me he tocado mujeres muy jóvenes, adolescentes, en la pubertad incluso, 11, 12, que se hacen cuestionamientos sobre el rol de los padres, sobre cómo eso le impacta a ellos en su propio desarrollo. Y han sido que si tú lo piensas en la medida de la elaboración, uno hasta se sorprende siendo adulto y dice, wow,
ese tipo de rupturas, me parece que sí son muy significativas, sí. Y no sé si a lo mejor y me salte para la otra pregunta ya, sobre el tema del empoderamiento. Creo que hay algo, y no sé si voy a abrir otro tema controversial, que a mí se me hace mucho ruido muchas de las consignas sobre es tu cuerpo, es tu derecho, no porque se esté en contra de eso, ¿no? Yo no lo pienso como en contra. Lo que para mí realmente me resulta alarmante es que no se les brinde un acompañamiento a lo que eso va a implicar para ellas. Sobre la construcción, por ejemplo, hay mujeres que su estructura familiar y cultural están muy metidas en la parte religiosa, ¿no? Y en la consigna de es tu cuerpo, es tu derecho, acceden a un aborto y se les sobreviene después de eso un proceso culposo de años y se autocastigan y se colocan ciertos obstáculos ellas mismas porque no han sabido cómo sobrellevar. Sí, socialmente se está aprobando esa elección, pero no se aterriza al eso que me va a implicar a mí, en mi propia historia de vida y qué efectos va a tener eso para mí. Y hay otras que en algún momento dicen, hubo una que me decía, me siento culpable por no sentirme culpable, ¿no? Así como, y sí es como bien fuerte porque al final de, ¿por qué no siento culpa? O sea, ¿por qué no me siento mal? Y estas preguntas que a veces uno dice, creo que estamos muy atravesados porque no nos brindan justo el acompañamiento para estas mujeres que han elegido tomar esa decisión, porque no me parece que sea una decisión sencilla de tomar, ¿no? Creo que cada mujer que me ha tocado escuchar ha visto los pros y sus contras y ha hecho un proceso de análisis bien fuerte para tomar la decisión de estas mujeres en esta época, pero que incluso hay una película incluso que ya tiene tiempo, que surgió mucho antes de esto, que fue también muy estigmatizada. Es una película estadounidense, no recuerdo el nombre, pero les decía a la chica que estaba de enfermera que dependiendo del tiempo de embarazo era el tipo de procedimiento. Y la protagonista le tocaba como tomar un medicamento y entonces la enfermera le dice, vas a sentir que fluye y sale, ¿no? Así, de manera natural. Y lo que esta chica registra es un dolor brutal, pues, ¿no? Y se estaba retorciendo en la escena y es como, eso es lo que no se dice, eso es lo que no les permiten elaborar ni acompañarlas a este elaboramiento. Y eso es lo que para mí me resulta realmente alarmante en la época. No es nada más desbloquear niveles, pues es este nivel que se desbloqueó implica una reconstrucción y no solo una reconstrucción a nivel general, universal, sino una reconstrucción desde lo tuyo, desde tu historia, desde el lugar, desde donde habitas tu mundo. Y creo que eso es lo que ahorita se está perdiendo mucho en la idea del empoderamiento. Y también en ocasiones se polariza, ¿no? De la idea de la mujer en sumisión a la mujer que ahora no se doblega, pero que también aparecen cada vez más dificultades para las mujeres de sostener relaciones amorosas, ¿no? Entonces es como se cierra esa posibilidad ante la llegada o la inclusión del varón o de la pareja que ellas quieran elegir en general, no necesariamente varón, pues no. Entonces creo que hace muy difícil la inclusión sobre esta idea de que me ha tocado escuchar, así soy, ¿no? Así soy si quieres, ¿no? O sea, es como, a ver, no, en este si quieres implica pues difícilmente en la posibilidad de poder ver al otro en su particularidad también y hacer este espacio donde puede habitar, o sea, en tu mundo y tú habitar en el del otro, ¿no? Creo que eso sí, cuando se polarizan tal vez algunos discursos, tienen como estos riesgos que estoy comentándote, por un lado el tema del aborto y por otro lado en el tema del sobreempoderamiento, pues sin darle un lugar a tal vez asumir la valía o la fortaleza de sus propias habilidades o la confianza en sus propias habilidades. Ok, ok, creo que sí, va mascarando. Yuri, no sé si algo sobre esto que se está planteando que nos quieras compartir.
Listo. Bueno, la parte ya, la parte del empoderamiento, creo que igual, de igual manera tiene sus matices, pero yo lo pienso más por el lado de los adolescentes, las chicas adolescentes, las mujeres jóvenes, que esto que comenta la psicóloga Daniela es muy, muy presente y muy, ahorita se tiene mucho más conflictos en la vida amorosa de las chicas a temprana edad por todo este discurso de precisamente tu cuerpo te pertenece, tú eres dueña de eso, nadie te puede decir, pero con tanta diversidad, me ha tocado a mí chicas que dicen, si mi amiga dice que yo soy homo, soy homo. Si mi amiga dice que soy no tengo que elegir un sexo, no elijo un sexo. Entonces, el pertenecer, creo que esa es la parte medular en ocasiones del empoderamiento, el pertenecer a un grupo, el pertenecer a una sociedad, a un movimiento, a todo esto, hace que en ocasiones son muy poquitas las sociedades que yo he visto que realmente tengan como la solidez y la claridad de qué es lo que realmente quieren como mujeres en lo grupal, porque como estamos inversos en la tecnología, en los youtubers, todo se vuelve ahorita viral. Ahorita pareciera que lo viral nos permite tener un poder o ser vistas. Entonces yo lo pensaba más de por qué esta parte de lo viral o de las redes sociales ha impactado más en la vida de las mujeres que en lo de los hombres. ¿Por qué la mujer ahorita necesita demostrar a quién, al mundo, a ella, el que son amadas, en que son queridas, en que tienen buen empleo, en que tienen las mejores bolsas, en que tienen el mejor maquillaje, el que tienen sus etc, etc, etc? Entonces, es esta parte de que tener precisamente algo, pues el psicoanálisis desde ese punto nos da muchas respuestas en relación a qué quiere una mujer, ¿no? O qué quieren las mujeres. Realmente sí se puede con todo esto a tener acceso a lo que se quiere tener o querer, porque vuelvo a este ejemplo, ¿no? En ocasiones dice, sí, estoy complacida con mi trabajo, estoy reconocida, pero hay un hoyito que no logro llenar. O estoy soltera o mantengo a mi esposo, en muchas ocasiones es así, el esposo se tiene que quedar en casa y ellas tienen que mantener. O estoy sola, ¿no? Se pierde algunas cosas. Entonces, a mí me hacía mucho ruido esto de por qué en las redes sociales abunda mucho la mujer. Entonces, no sé si es parte de este discurso de que ella tiene que estar en todos los espacios como tal. Algunas, por supuesto, que sí les brinda todo esto de, ahora sí soy vista, ahora sí soy querida, ahora sí soy, ¿no? Pero en otras, simplemente, como dicen las compañeras, yo en mi casa soy feliz, o yo con mis hijos soy felices, o la mujer, por ejemplo, de 60, 70 años que son activas ahorita. Antes no se veía tantas mujeres activas a esa edad, pero ellas, tú le preguntas si ellas tienen sus reuniones, se van a sus clases, que salen más. O sea, ya hay también un cambio en ellas cuando antes era esto dividido, ¿no? En casa todo el tiempo y el hombre afuera. Y se ha hecho un cambio en eso, ¿no? Entonces, yo creo que es igual es esta forma de decir el poder quién, ¿no? Y qué clase de poder es el que se quiere en la mujer, qué clase de poder es, porque no es el mismo, ¿no? No, aunque hablen de igualdad, yo ahí siempre he diferido cuando escucho estos discursos, cuando se habla de igualdad, no es esa igualdad,
no es esa igualdad de, ahora sí que trátame como hombre, págame como hombre, resuélveme como hombre. No es en esa igualdad porque, bueno, hay toda una brecha desde lo psíquico hasta lo físico que no se va a poder con esa igualdad. Que se tenga más presencia, por supuesto, creo que esa es la parte que es algo muy bonito tener precisamente a mujeres que nosotros podemos reconocer, de la presidenta, de las investigaciones. A mí me da mucho gusto, ¿no?, que la ingeniera, que la química ya no trabajó durante tantos años y ya tiene la cura para esto. O sea, esa es la parte donde uno dice, bueno, hay un reconocimiento y un poder que antes no se tenía por estas oportunidades que se daba en el campo laboral, ¿no? Pero si hablamos nosotros de niñas, de niñas que se están formando, de adolescentes que se están formando, hay mucha diversidad. Es como si no me muestro, no soy, no existo para las demás, ¿no? Para las demás compañeras. Es muy complejo ver en las noticias que niñas contra niñas se agreden físicamente hasta matarse. O la última chica que la aventaron del colegio, del segundo piso, porque no le gustaba un grupo pop de chino. O sea, es algo que uno dice, bueno, para seguir perteneciendo o permaneciendo a un grupo donde me identifico, qué es lo que se está escapando un poquito pues de las manos, ¿no? Y ese tema de hablar de las identificaciones femeninas, ahí es donde creo que se puede detener y abordar muchos matices de con quién se identifica actualmente las mujeres, ¿no? Con quién se identifica lo que soy, lo que tengo, lo que quiero, cómo también elijo mi sexualidad, cómo elijo tener un puesto o un lugar, pero también en la vida amorosa, ¿no? Pareciera que las mujeres que yo conozco pueden ser muy buenas en lo laboral, pero familiarmente no están del todo satisfechas y hay un malestar en eso. Es decir, no me hallo, no hay un conflicto interno con mi pareja, parece que no, o no me entiende o yo no le entiendo. Y entonces ahí, ay, híjoles, eso es muy complicado para las mujeres porque se suma un poquito a todos estos malestares que pueda padecer, ¿no? No solamente emocionales, sino socialmente. O sea, socialmente como quiero yo pasar, ¿no? A que me identifiquen, a que me miren, ¿no? Entonces, sí es algo muy interesante de escuchar de las chicas. Por ejemplo, las que trabajamos con adolescentes, sabemos que un adolescente a veces uno dice, bueno, si te quitas la chamarra ya puedo decir si estoy con un adolescente o no, porque a veces se quieren camuflajear y la palabra ahorita no está bastando. Hay muchos adolescentes, mujeres que son muy calladas, es decir, no tengo discurso para decir qué me pasa, lo hago a través de mi cuerpo, ¿no? Justo hoy me decía mi hermana que es laboratorio, está en un laboratorio clínico, y ella me dice, cuando le digo a la niña, la chica, necesitas quitarte la sudadera porque te voy a sacar sangre, y ella decía, no, 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 no. Y la abuelita le dice, ¿te la quitas? Mi hermana estaba muy sorprendida porque me dice, ¿qué tendrá la niña? Muchos cortes en ambas manos, en ambos brazos. Entonces me dice, ¿será que se corta? ¿O qué le sucedió, no? Y
ese cuerpo, ese malestar en ocasiones pasa por eso. Hablo a través de mi cuerpo, como, no como, como en exceso, me corto, el cabello, me arranco el cabello o trago mi cabello, o sea, muchos malestares que podemos, eso que decían ustedes, ¿no? ¿Cómo pasa de un malestar a una condición de mayor conflicto médico? Es decir, esto me va a provocar a mí una enfermedad, un trastorno, un déficit. Esto es lo que desde entrada a temprana edad estamos viendo pues estos cambios que no se veían tan, no es que no existieran, pero se ven más a menudo, se ven más, con más, eh, digamos, tiempos cortos de decir, oye, ya hay un caso, ya hay otro caso, ya hay otro caso, o sea, es muy poquita la brecha donde podemos decir, bueno, pareciera que mientras más terreno se gana en lo femenino, más se sufre, como decía Janet, hablar del sufrimiento es hablar de ese cuerpo que a veces calla, más en las adolescentes, y que se vuelve como algo me está sucediendo, pero no tengo el discurso o el lenguaje para decirlo, ¿no? Y en las mujeres adultas, el malestar es más, desde mi experiencia, desde lo amoroso, ¿no? Desde lo amoroso es por qué es tan difícil encontrar a una pareja o por qué es tan difícil sostener una relación de años como antes se podía, ¿no? Entonces, ahorita hay muchos, yo veo, a mí me sorprende mucho las redes porque veo muchos, no voy a balconear a algunos que otros por aquí en Ciudad del Carmen, pero, pero yo veo muchas parejas narcisistas entre que mua, y entonces hay una interacción más de nos vemos lindos, ¿verdad? Sí, sí, nos vemos lindos, pero se traen cada conflicto interno que, Dios mío, y esta parte, había un compañero que me decía, es que yo no sé por qué tienen conflicto con que uno sea narcisista. O sea, no, el problema no es el narcisismo, eso nos ayuda. El problema es cómo eso hace que uno no pueda, digamos, ser más coherente con lo que uno es y siente, ¿no? Entonces, la pareja ahorita se ha formulado más en el narcisismo, ha puesto ahí en el narcisismo que en otros pilares mucho más complejo que es no, ay Dios mío, ¿por qué eres tan diferente a mí? ¿Y cómo hacemos para no matarnos y seguir queriendo y construir cosas en lo común, ¿no? Entonces, sí es esto que comentabas tú, ¿no? ¿Dónde queda precisamente el querer? Porque el poder es eso. Para mí el poder es qué es lo que quiero, porque en lo que yo quiero voy a poner mi fortaleza y todas mis posibilidades para obtenerlo, ¿no? Entonces, ese es el empoderamiento que, pues ahí estamos dando brincos las mujeres. Y creo que tocan, ¿no? De manera esencial puntos medulares para decir, bueno, la pertinencia de hablar de un malestar femenino y no solamente en una búsqueda de esto que nos universalice y que así nos siga planteando desde la particularidad, desde esta visión de transformación, más allá de volver a lo de atrás, volver a un futuro, volver a un pasado y mejorar un futuro, ¿no? Es, vaya, darle estos nuevos matices de los planteamientos de la misma pubertad, ¿no? Hasta de alguna u otra manera, estos, estos, esta presencia, ¿no?
de una diversidad, no sé si ustedes concuerdan, pero una diversidad de todo lo que puede ser una mujer, ¿no? En esta apertura, todo esto, dígase desde un aspecto de chicas muy jóvenes en el orden de la adolescencia, personas que están pasando, ¿no? Un recorrido, pues vaya, en ese sentido de vida, ¿no? Dentro de sus propias decisiones, porque ya no quiero decirlo, bueno, después de la adolescencia, bueno, sigue el adulto, híjoles, ahora también nos meteríamos en otras circunstancias, pero vamos, lo que sí tenemos, lo que tenemos como certeza es que hay un punto central dentro de la misma historia del recorrido de una mujer, ¿no? Así de una mujer, ¿no? De la mujer en ese sentido, también en esta pluralidad que bien marcaba otra vez la psicóloga Daniela, ¿no? De ¿no? De estas otras muchas formas de poder tener malestares y sufrimientos en ese sentido, pero también dar en esta posibilidad de escucha. Creo que eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Repensando un poquito, ¿no? Volver a escuchar la historia, volver a escuchar ese cuestionamiento, volver a plantearnos desde qué lugar nos está hablando, ¿no? Si desde el recorrido del poder, ¿no? Porque vaya, hay estructuras que requieren del poder como una parte fundamental y hay otras también requieren de la docta ignorancia para poder elaborar, ¿no? Y hay otras justamente hacen de los vínculos con los otros, ¿no? Un eterno no saber, vaya, pero en ese sentido de no sé tanto y requiero que el otro siempre me siga soplando la vida. Entonces, pero vaya, son recorridos esenciales que nos permiten elaborar. ¿Que hay un impacto social actualmente? Claro que sí, pero no podríamos reducirlo únicamente y eso van a ser como que las marcas para seguir teniendo estos momentos de trabajo, no, no reducirlo a, no es eso lo que ahora una mujer requiere, no, en algunos casos se requiere elaborar de esa manera, ¿no? En otras, vaya, si no tuviera un suéter una niña para ocultar lo que va sintiendo, vaya, no tendría, por lo menos en este momento, dice, ¿qué otra cosa la cubriría? ¿No? ¿Qué otra cosa? Vaya, necesitamos otras pieles. Por ahí me acuerdo que algún analista, no me acuerdo si fue la Untoglich o la Beatriz Janín que planteaban de esto, ¿no? Justamente de qué otras pieles se hacen necesarias para podernos cubrir de algunos dolores o malestares. Entonces, en ese sentido, creo que hablar de un malestar femenino no es porque únicamente pensemos en la mujer, sino poder abrir esta particularidad y esta pluralidad de las mujeres en una vía de acuerdo a las formas que han estructurado su propia historia, ¿no? En ese sentido, para ir cerrando un poquito, ¿no? Que claro, aquí no nos podemos llevar toda la noche si ustedes gustan, pero para ir dando un poco de cierre a este pequeño, la próxima podremos conversar un poco más, pero sí queríamos darle espacio a cada una de ustedes para decir, bueno, de esta manera puedo ir diversificando o planteando esto que nos viene acompañando desde muchos años, lo que es el psicoanálisis, sobre todo porque en algún momento nuestro maestro Ramiro Ortega nos decía el discurso de la mujer con el psicoanálisis no se llevaban, ¿no? Entonces hubieron muchos planteamientos que obviamente ahorita no los vamos a marcar ahora, pero es decir, bueno, pero hay otras formas de poderlo abordar para darle un sentido estricto. No llegar a saber qué es lo que quiere una mujer, porque a Freud le costó toda una vida, ¿no? Y todavía seguimos preguntándonos lo mismo que quiere una mujer, ¿no? Quiere seguir haciéndonos cuestionar, nosotras somos mujeres y dice uno, pues sí, pero algo que tenemos claro es eso, que tenemos una particularidad, ¿no? Eso es lo único que tenemos claro. De ahí, pues lo que seguimos elaborando, ¿no? Janet, algo para poder concluir.
Hola, hola, ¿qué tal, Florencia? Igual, de ahorita antes de que nos vayamos, bueno, no sé qué tanto fuiste, antes de darte la palabra, Janet, algo de lo que fuiste escuchándonos un poquito, algo que quieras compartir con nosotros, o Sí, como, me parece muy valioso este espacio. He reflexionado mucho con todo lo que nos han compartido ustedes, psicólogas. Muy interesante todo y sí, sí es muy buen momento para irnos planteando esta reconstrucción de los malestares femeninos y cómo se ubica ahora. Porque sí, estas nuevas, podríamos decir, derechos y oportunidades que antes no habían para las mujeres, pues nos han hecho también replantearnos muchas otras cosas y también abren otro tipo de malestares y dificultades. Y está muy interesante ir cuestionando toda esta parte desde la cuestión de las posibilidades que nos preguntamos a nosotras mismas, la generación de la que pertenezco, como también yo creo que la apertura que ha habido de las generaciones más grandes, a lo mejor mujeres de 40, 50, 60, que ya incluso se abren más a escuchar, a cuestionar, incluso se alegran mucho de las nuevas posibilidades que hay para las generaciones venideras y también pues como platicaban hace ratito, ¿no? Las ideas que ya vienen, expresando las chicas de 15, 14, 13 años, que también vienen acompañadas con dificultades y con otras cosas que todavía no tienen un lugar para abordarse, pero yo creo que como todo movimiento social a través de la historia, nos mueve el suelo a todos, pero yo creo que poco a poco va a irse poniendo todo en su lugar, y pues sí, me han dejado muchas ideas para ir replanteándome, para irme cuestionando, para ir indagando más también en terapia, claro. Y pues sí, muchas gracias por sus aportes. muchísimas gracias, Flor. Siempre va a ser un placer que nos retroalimentes un poquito, ¿no? Y vaya, no sé si quiera comentar algo, Janet, Daniela, Yuri, sobre lo que nos está planteando Flor, ¿no? ¿Alguna? Le cedo la palabra, digo dedo, ajá, Janet. Ah, Daniela, muy bien, Daniela. No, yo creo que me quedaba pensando un poco de esto que nos decía Yuri y un poco lo que complementa Florencia, que nuestra generación tiene un fuerte compromiso con las generaciones jóvenes, ¿no? Hay todavía unos matices por aterrizar, en irles transmitiendo algunas cosas. Yo soy madre de un adolescente en la actualidad y sí ha sido, estos últimos 2 años han sido un ir y venir de una montaña rusa de sustos, de pacificaciones, de volverte a asustar porque de repente las preguntas, el contraste con los discursos de la época, lo que, lo que la elaboración de mi generación me pudo permitir y le puede también ayudar para pacificar, creo que ha permitido que vayamos atravesando esta etapa de vida, tal vez no sin sobresaltos, eso sería una mentira, pero sí otorgándole ciertos recursos. Sin embargo, las cosas que nos hemos encontrado en la charla cotidiana de ellos conmigo sobre otros compañeros, otras compañeras, es que desafortunadamente muchos padres de familia estamos todavía extraviados en algunos puntos de transmisión. Y creo que sí es súper importante volver a acomodar esto que decía Florencia, temas para poder trabajar yo en terapia, que sí son como súper importantes estos espacios son como de compartir para poder permitir a más mujeres en este caso que se reformulen y que puedan reinventarse, creo, ¿no? Entonces, sí es un compromiso muy fuerte porque de repente pareciera que estamos no me acuerdo quién decía, estamos en tierra de nadie, ¿no? En apariencia, porque lo que está en esta época es eso, es inédito, no se había Sí. dado, ¿no? Hay muchos esquemas que no están construidos y que pareciera que no hay ni un solo marco de referencia que nos permita decir por aquí, ¿no? Y sí, se siente en ocasiones como tierra de nadie, pero creo que quienes estamos en este momento, en la etapa adulta, estamos como con más posibilidades
sobre todo esta generación tenemos como un pie en aquella y un pie en esta, en la nueva, ¿no? Entonces sí nos da chance como de, ok, estamos en un punto intermedio en donde podemos servir de puente, ¿no? Para hacer más tramitables algunas cosas, pero eso también implica un fuerte trabajo individual. Y creo que eso es algo que sí sería como mensaje que me gustaría transmitir. Es hay algo fuerte que cada una de nosotras en general tendría que elaborar eh, para poder tener una mejor transmisión a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Dani. En este sentido, Janet, Yuri, algo que quieran de lo que, para empezar a cerrar y de lo que nos comparte también Florencia. Creo que es es una situación para seguirla pensando, ahora seguir reflexionando, para no cerrar todos estos cuestionamientos. Igual también creo que son cosas que, a pesar de que uno esté en este campo, el estar dialogando, el estar abriendo la conversación, el estar compartiendo, siempre es bastante enriquecedor, y también me llevo bastantes cosas. Entre estas distinciones entre malestar y cuestiones más fuertes, pues el psicoanálisis es bastante claro. No hay respuestas universales, como decíamos anteriormente. Siempre es caso por caso, pero lo que va a marcar el que algo se quede en malestar o algo un poco más intenso siempre va a ser la historia personal, la historia libidinal, las represiones, el manejo pulsional, los mecanismos defensivos. Y todas esas cosas también parten del individuo, de la persona misma, en conjunción con el otro, con el sistema. Eh, entonces, en sentido estricto, el malestar es ineludible. Las otras formas de sufrimiento o de síntoma tendríamos que ver, y tendríamos que ir pensando caso por caso en todas estas cuestiones, estas historizaciones de nuestros impulsos. Algo que puede causar un malestar a un sujeto, para el otro puede ser también otra cosa bastante, mucho más intensa, hablando económicamente. Me gustó mucho este último aporte de Florencia y de Dani con respecto a esta posición que tenemos como generación, a estas dificultades, a esto que podemos apreciar en las generaciones anteriores y las que vienen. Y creo que también es bonito el cuestionamiento que también nos permiten las nuevas generaciones. Por supuesto, hay cosas en las que podemos acompañarlos a reflexionar, a plantear sus preguntas, a construirse sus propias respuestas, pero creo que ese trabajo también es recíproco, cuando también tenemos oídos para escuchar, y también estamos nosotras en nuestras generaciones también dispuestas a seguir avanzando, a seguir construyéndonos, a seguir descubriendo, a seguir asombrándonos de lo que puede traer la vida para nosotros. Y también me encantaría volver a remarcar lo que decía la psicóloga Yuri, porque también me parece súper importante cómo estas cuestiones de empoderamiento, esos discursos que, si bien en masa, pueden servir para generar algo que hierva, ¿no? Y que busque algo en lo singular. Si no se reflexiona, pueden parar en cuestiones muy diversas, desde un empoderamiento hasta dejarnos en la misma posición desgastada laboralmente, porque somos empoderadas. Pero esto que decía la psicóloga Yuri es lo que me parece mucho más pertinente. El verdadero empoderamiento tiene que ver con hacer valer nuestro propio deseo, independientemente si ese es luchar, es trabajar hasta el cansancio, hasta conseguir un gran imperio,
o si eso es conseguir el imperio emocional dentro de mi casa, ¿no? Con mi familia y con mis hijos. Pero eso es empoderamiento, poder hacer valer el propio deseo y me parece una idea importante para resaltar. Sí, en definitivamente, lo propio, la línea, por lo menos que estamos tratando de darle más fuerza es lo propio, el deseo, independientemente de las líneas donde quieran ir encaminando, ¿no? Como particular en este caso, de una mujer, vuelvo a insistir, de una mujer. Si ya se suman muchas o 80,000 bajo la misma línea, sí, pero que siempre sean enmarcadas bajo ese mismo ese dejo del deseo, ¿no? Que esa será otra connotación que en el psicoanálisis es una, no, sumamente importante, que a muchos nos causó ruido al inicio, nos sigue causando ruido para sostenerlo y lo que le sigue. Yuri, ¿algo que quieras concluir? ¿No? O muchas gracias y nos vemos pronto, dice. Muchas gracias y espero que me vuelvan a invitar. Ay, no es cierto. Pero, no, Que pues sean más gracias. seguido, Tania, más seguido este Sí, tipo sí, Ya de sí. espacios dijiste. tan enriquecedores y padres, la verdad. Pues muchas gracias por el espacio, por conocerlas. No tenía yo todavía el gusto de, bueno, Janet ya es parte de, siempre nos andamos encontrando. Me da mucho gusto conocerlas a ustedes y creo que lo que hemos podido nosotros hablar ahorita desde nuestro campo, desde nuestra experiencia, de nuestros escuchas con las mujeres desde temprana edad hasta las más, ahorita me sentí vieja cuando Flor nos dice 40, 50, 60, yo dije, no, pues ya estoy en la tercera edad, porque ya mencionó los 40 y uno ya pasa de los 40, ya nos dijo vieja, pero bueno, está bien. No, dije generaciones. Entonces yo me sentí así como yo ya no soy Tenemos de la alma época, ya joven, estoy del Yuri. otro lado. Nuestra Pero alma es joven. esa parte también es importante, creo que lo mencionaba Daniela Benítez, el hecho de la imagen, el hecho de la imagen, el hecho de la belleza, cómo impacta a las chicas jóvenes, a las adolescentes, el sentirse bonitas. Y no solamente a ellas, ahorita cuando hablan las mujeres de los nuevos 30, los nuevos 40, que ya el embarazo inclusive también se ha modificado, es decir, ya ahorita, antes era el embarazo desde los 15 que ya podías, ¿no? Hasta los 25, vamos a decirlo, ¿no? Ahorita ya de 30, 35, 40, 45, ya la mujer dice, ah, ya voy a ser mamá, ¿no? Ya que media vida ya pasó. Entonces, es importantísimo todos estos matices que podamos hablar y concuerdo con ustedes, el hecho de tener también una responsabilidad con las nuevas generaciones, aunque no estamos tan viejitas, pero las nuevas generaciones en la adolescencia va a ser también que ellas puedan ser un poco más claras en su deseo como tal, porque bien lo acabas de decir, Tania, una de las cosas que padece precisamente la mujer y las mujeres es el deseo. Entonces, las niñas que ahorita están como, ¿a dónde me dirijo con tantos discursos? Había una adolescente que me decía, no, yo no quiero tener ni sexo masculino ni femenino. O sea, ¿y qué vas a hacer, querubín? Sí, querubín, va a ser querubín porque ella no quiere ni decidir por uno ni por otro. Y esa parte donde no hay identificaciones, donde no hay una imagen, donde ahí quiero ser o aquí quiero estar, pues impacta mucho, ¿no? A las adolescentes. Entonces, por supuesto que todos estos trabajos que se hacen en lo clínico y en lo grupal, las mujeres tienen pues la importancia de decir, no solamente voy a ser la número uno o la empleada del mes, como dicen por ahí algunas empresas, la empleada del mes, sino también dónde queda pues esta parte muy subjetiva y que por donde nos hagamos
la mujer siempre va a representar una imagen de cuidado y protección. Si eres mamá, si eres tía, si eres niñera, si eres abuelita, si eres trabajadora, si eres ta, 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 ta. Entonces, esta lucha yo creo que tiene que ser una lucha no entre nosotras ni contra nosotras. O sea, tiene que ser una lucha eh, más en esta réplica de decir, sí podemos, pero pues no del todo. O sea, no soy de todo, porque ahorita tienes que hacer esto, tienes que hacer, o sea, que la mujer esté en todos los aspectos de la vida y cubriendo y cubriendo y cubriendo, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata más allá de algo que nos vuelva como esta identidad propia. No voy a hacer una identidad de mi abuela o de mi tatarabuela o de mi madre, pero voy a tener una identidad que me pueda ayudar a estar con ese deseo, pero también en paz, vamos a decirlo, ¿no? No me tengo que pelear con todas las mujeres que no piensen como yo. Entonces, yo creo que puede ser una de las pláticas a futuro, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a ubicar por dónde ir ampliando más el tema, apoyando más, no es una cátedra, ni tampoco son soluciones, ni tampoco es, aquí les traigo el tecito para que se le baje el estrés. Creo que es más el que otras mujeres puedan decir, bueno, yo así me siento, yo así quiero, ¿no? Y para construir ese futuro que quieren, acompañadas o no, pues sí, tienen eh, el doble trabajo, yo considero, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas es, no se vale rendirse. Si ya se empezó con algo, no se vale rendirse. Sí, qué mal que se fue Pierre. Hubiera sido muy valioso escuchar su perspectiva como hombre. Claro, por supuesto. Pero se fue. Hay muchas cosas, en el hombre hay muchas cosas femeninas, o sea, y esa parte no se habla. La parte femenina del hombre, por ejemplo, yo que trabajo con muchos niños con alguna situación de discapacidad, autismo, discapacidad intelectual, trastornos de madurez, de lenguaje, hablar de la sexualidad en ellos y lo femenino, híjoles, es un tabú hasta para las propias mamás y papás. Entonces, el hecho de hablar también esta parte de lo femenino en los hombres también nos da mucho valor, ¿no? De poder decir, oye, valoro entonces lo que tú haces de esta parte porque lo necesitamos, ¿no? No Sí, es que lo vamos a... Hay una película que a mí me gusta mucho, no recuerdo cómo se llama, pero es la, mm, una película donde las primeras escenas se ve en una casa, las mamás que crían bien a los hijos y las mamás que todo toleran a los hijos. Entonces, las extraterrestres, que era matriarcado, todas eran mujeres, a los extraterrestres hombres los dejaban en el fondo. ¿cómo se llama esa película? Ay, no me acuerdo cómo se llama la película, pero ya tiene sus años. Entonces, agarran a la mamá que le dice al hijo, no, tú sacas la basura porque ese es tu trabajo. Entonces, la mamá dice, a esa no las llevamos, porque ella es buena mamá para educar. Entonces se hace todo el drama porque el niño, no, mi mamá, porque la escena anterior era, odio tenerte como mamá, ojalá, ya saben, típico, la mamá es mala, entonces agarra el extraterrestre y dice, vamos nos las llevamos porque ella va a ser buena mamá para las chicas, ¿no? Pero no es excluir, y lo que me encanta en la película al final es que ellas se dan cuenta por otra extraterrestre que ella pintaba toda la galaxia de su planeta, es que el problema no es excluir a los hombres. Y entonces está bonita el final, porque dice, oye, pero los hombres
cuando ella ve su historial y ve que los hombres, su papá jugaba con ella, se le subía al hombro, hacía muchas cosas en lo simbólico, dicen, ay, ¿por qué nuestra madre, no, de la galaxia eliminó a nuestros papás, eliminó a los hombres? Entonces es muy, muy bonita la escena como tal, porque uno dice, no, no, es que no es cuestión de eliminar para ser más perfeccionistas y que nos vaya mejor en el planeta, ¿no? No, no, no es por ahí, es más en la inclusión, pero de qué manera incluir al hombre, porque también ha cambiado ese papel del hombre ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, esta parte que dices tú, ¿no? Pero Pierre se fue y se lo perdió. Sí, yo creo que les ha costado mucho trabajo, bueno, con algunos que he platicado de este tema, les cuesta mucho trabajo tomar su posición y a veces ven el movimiento como una amenaza o como, ¿qué está pasando, no? O incluso como, sí, como excluirlos cuando la realidad, ¿no? Que es un trabajo en conjunto y que realmente es algo que a muchos les va a beneficiar por ese papel tan pesado, ¿no? Que por generaciones han cargado de ser los únicos responsables, de no, de proveer, de no quejarse de sus dolencias, de no ver cuando algo les duele, ya sea física o mentalmente. Entonces, todo esto, el poner el papel de la mujer en otra posición, también a ellos les da una nueva, ahora sí que otra, una nueva posición, valga la redundancia, y esto tiene cosas buenas, cosas malas y cosas donde también todavía se está acomodando todo. Creo que es parte de un proceso, pero sí es muy valioso también invitarlos, incluirlos, explicarles y escuchar su punto de vista, ¿no? Dónde les duele, por qué o cómo lo están percibiendo a veces. Y vamos a tener que haber armado, pues, este es el parteaguas, como muchas otras que hemos intentado en conjunto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Volver a relanzar cosas que no, vaya, que pareciera ser que ya están acomodados, ¿no? O que ya tienen esto, está, y entonces pues lo consumo en algunas cosas, pues tú pensando en lo viral que tú comentabas, Yuri, ¿no? Lo consumo, o por el otro lado es, bien, está, pero no quiero cuestionar aún nada más, ¿no? Porque cuestionarlo sería abrir otro tipo de circunstancias que empiezan en lugar de a darme respuestas, ¿no? A incluir otro tipo de malestares, ¿no? Que en este momento no estoy, no, vaya, vamos a ponerlo así en ese sentido, no estoy dispuesto a darle sentido en este momento, ¿no? O sea, para no meternos, o sea, todavía dejarlo como en esta lógica de seguir replanteando este tipo de cosas, ¿no? Que nos permiten seguir dándole una dirección y sobre todo el acompañamiento de esto, de lo particular, ¿no? Que no solamente se genere como cuando dicen los médicos, ¿no? Ay, pues eso no lo sé, es que eso es del área de psicología, ¿no? Vaya a verlo con él, ¿no? Pero entonces, en este sentido, estos encuentros es, bueno, abrimos lo que los encuentros, la experiencia y el trabajo que se viene haciendo con aquellas personas que hablan de sí, ¿no? Y no solamente porque, bueno, eso no se puede darle sentido desde un lado y bueno, le vamos a dar sentido al otro, no. Empezamos a transformarlo para empezar a compartir así como contigo, como con otras personas que han estado con nosotros en diferentes momentos, ¿no? De que esta es la clínica psicológica que queremos seguir estructurando. Vaya, nos dieron unas buenas bases para seguirla relanzando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca de este lado. Pues bueno, sin más preámbulo al cierre, porque dice que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Entonces, les agradezco y sí, te adelanto, Flor, y le adelanto ya a Daniela, a la psicóloga Daniela y a Yanela, ya les comenté. Nos vemos en mayo, ¿no? Te comento a ti, Yuri, no te había comentado. Nos vemos en mayo, ¿no? Un aspecto muy importante sobre hasta ahora, así va a quedar como que el matiz, como dijimos, depresión postparto, ¿no? Vamos a darle otra vuelta,
a trabajar como que en esa temática. Vamos a incluirla y vamos a ponerla más bonita, pero eso va a ser uno de los temas centrales. Ok, así que no te pierdas, síguelo compartiendo, seguiremos compartiendo con todos los que nos quieran escuchar. Diría el maestro Ramiro, esto no es de masas, es, vaya, es de en ese sentido de acompañamiento así, con los que necesitemos seguir dialogando de una manera diferente a lo ya propuesto. Muchísimas gracias, muy bonita noche, cuídense mucho, Gracias. Salud. gracias, Janet, Daniela, Gracias. Yuri y Flor, y pues todos los que nos acompañaron al principio, pero que ya no pudieron quedarse. Pierre, te extrañamos y te volvemos a ver prontito. Cuídense mucho, muy bonita noche, descansen Más. y hasta luego. Bye, bye, Hasta bye. luego. Detengo el Gracias, linda video. noche. Adiós, linda noche. Gracias, A ver, igualmente. espérenme tantito, no se me vayan a ir. Yo detengo el video, ¿verdad? Dani, de la grabación. A ver, dame un minuto. O si por lo que tú estás de anfitrión y yo ya no puedo hacer nada.